Hola a todos, les doy la bienvenida al segundo semestre de Entidades Patológicas 2 con el área de patología. Este semestre vamos a conversar bastantes temas interesantes, comenzando con las adaptaciones celulares que nos van a ir dando pie a un tipo de lesiones muy particulares y adaptaciones también que son muy particulares porque no todas son patológicas y vamos a ir avanzando en distintos cambios que va a ir sufriendo la célula hasta que finalmente vamos a terminar hablando de esta patología más compleja que tenemos, que es la neoplasia. ¿Ya? Ahí vamos a invertir 4 semanas más o menos hablando de neoplasia. Así que hoy día vamos a comenzar hablando sobre las adaptaciones. Aquí voy a ir haciendo algunas clases, varias clases cortas donde voy a separar las temáticas de adaptaciones porque acá el concepto no es complejo, pero hay que recordar muchos conceptos de fisiología como para poder entender muy bien lo que vamos a empezar a conversar ahora. Entonces vamos a partir esta primera parte hablando de distintas adaptaciones y lesiones. Ya acá puse la división, porque vamos a ver que algunos de estos conceptos se aplican como una adaptación celular, que no necesariamente corresponde a una patología, y también vamos a ver que algunas de ellas corresponden a lesiones, ¿ya? Es decir, que ocurren en condiciones patológicas. En los conceptos que vamos a tratar, probablemente algunas veces los escucharon, ¿cierto? Porque a veces son de uso cotidiano estos conceptos, bien usados o mal usados, dependiendo, que es el concepto de hipertrofia, el concepto de atrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia, ¿ya? El concepto de hipertrofia y atrofia son mucho más comúnmente utilizados. Hiperplasia no tanto, y ya metaplasia y displasia son conceptos que no son muy familiares, pero vamos a ver que hay ejemplos que son muy típicos y que nos permiten entender las adaptaciones que van ocurriendo en algunos procesos patológicos que ustedes ya los conocen muy bien, como por ejemplo las inflamaciones. Vamos a utilizar este esquema, aquí voy a tratar de dibujar harto también, de una célula tipo, donde vamos a ir viendo los distintos cambios que va a ir sufriendo dependiendo de los estímulos del ambiente. ¿Ya? En uno, por ejemplo, vamos a tener que esta célula se agranda, aumenta su volumen, en otra su volumen se disminuye, en otra aumenta el número de esta célula, en otro vamos a tener que el fenotipo cambia y finalmente en otra en la cual este fenotipo va cambiando pero va acercándose a este cambio anárquico que conocemos como neoplasia. ¿Ya? Así que en esta primera parte vamos a hablar sobre hipertrofia y atrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Ya la hipertrofia probablemente la escuchamos muchas veces. La hipertrofia corresponde a un aumento del volumen de un órgano debido al aumento del volumen de la célula. ¿Ya? Ese es el concepto. Acá es muy importante que consideren, ¿cierto? Que pongan mucha atención en la cual el concepto de hipertrofia se refiere entonces a un aumento de volumen. ¿Ya? Aumento de volumen, no de número, sino que acá la célula, el número de células sigue siendo el mismo, lo que está aumentando acá es su volumen. ¿Ya? Ahora este aumento de tamaño no ocurre por tumefacción. El semestre pasado vimos que las células a veces podían llenarse de agua o también podían llenarse de grasa, ¿cierto? Aumentando su volumen, pero eso no encaja dentro del concepto de hipertrofia. ¿Ya? Cuando hablamos de hipertrofia, lo que aumentó es el número o tamaño de los organelos. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando una célula se hipertrofia, lo que aumenta entonces es el número o tamaño de sus organelos. No es que se llene de agua o de grasa, ¿ya? Sino que como ocurría por ejemplo cuando la célula se degeneraba, sino que acá aumentó el número de organelos o su tamaño. No todas las hipertrofias son patológicas. Ya hay hipertrofias que son adaptaciones fisiológicas y otras son lesiones. ¿Ya? Ahí vamos a ver que algunas son muy conocidas por todos, que corresponden a una adaptación, no a una lesión. Así que no todas las hipertrofias son de tipo patológico. ¿Cuáles son las etiologías de la hipertrofia? Puede ser estímulos hormonales, estímulos mecánicos y estímulos de tipo compensatorio. ¿Ya? Que eso se aplica, ahí vamos a ver, a órganos pares. Por ejemplo, cuando yo pierdo un riñón,
ya supongamos un accidente o algo así, el riñón que queda sufre una hipertrofia de tipo compensatorio. Entonces acá tenemos el primer dibujo, donde entonces esta célula aumentaba su volumen. No el número, sino que su volumen. ¿Por qué? Porque probablemente alguno de sus organelos va a aumentar. ¿Ya? Vamos viendo algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo muy típico de hipertrofia muscular. ¿Ya? Eso probablemente es el ejemplo más clásico de hipertrofia. Los músculos entonces se hipertrofian. ¿Y cuál es el estímulo para esa hipertrofia? El estímulo es obviamente un estímulo mecánico, ¿ya? El ejercicio repetido. Algunos tipos de ejercicios, especialmente los que implican el estímulo de fuerza, finalmente provocan de que este músculo se hipertrofie. Es decir, el miocito entonces esquelético aumenta de volumen. ¿Ya? Ahí entonces uno podría decir cuando alguien dice yo tengo más músculo que tú, está incorrecto. La cantidad de músculo es la misma, lo que aumentó es su volumen. ¿Ya? El número de células es la misma, pero no hubo un aumento entonces en número. También tenemos ejemplos de algunas razas de bovinos en la cual genéticamente están predispuestos a sufrir hipertrofia muscular. ¿Ya? Hipertrofia muscular, se conocen como doble pulpa, por ejemplo. Genéticamente entonces están programados de alguna manera o predispuestos a sufrir hipertrofia muscular. Ahora, si nos fijamos en el concepto de la hipertrofia muscular, por ejemplo, por un ejercicio repetido, que es finalmente un estrés que sufre el músculo, porque el músculo lo que está recibiendo es una estimulación en la cual el ambiente le está diciendo que ya su volumen ya no es suficiente como para el trabajo que hace, sino que tiene que aumentar. ¿Qué es lo que le ocurre exactamente entonces ahora a la célula cuando se hipertrofia? Y acá tenemos entonces que acordarnos un poco cómo era la estructura de una fibra muscular o de un miocito esquelético, que es lo mismo. Y vemos que está formado, ¿cierto? Acá está sería su núcleo, acá supongamos que sacamos la membrana y veríamos que interiormente está formado por muchas miofibrillas. ¿Ya? Y esas miofibrillas estaban formadas a su vez por esta unidad que se llama el sarcómero, que era la que permitía entonces realizar la contracción muscular. ¿Ya? Y acá, histológicamente, si hacíamos un corte transversal de una fibra muscular, de esta célula, ¿cierto? Veíamos que tenía ese núcleo más o menos desplazado a la periferia y estaba lleno de miofibrillas. Y esas miofibrillas se formaban por sarcómeros. En este caso sería una célula muscular normal. Ahora, cuando está hipertrófica, lo que ocurre es que aumentó entonces su volumen. ¿Por qué aumentó su volumen? Porque un organelo aumentó de número. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería el organelo que tendría que aumentar? Si este músculo yo lo estoy estresando, obligándolo a que tenga que realizar mayor trabajo de fuerza, por ejemplo, necesito que aumente la cantidad de sarcómeros. Y si ustedes se acuerdan, el sarcómero pertenece al retículo endoplásmico rugoso. Por tanto, lo que sufrió esta célula es un aumento en el número de, eh, del retículo endoplásmico rugoso. Entonces acá este esquema lo que muestra es una célula que está hipertrofiada y esta es una célula normal. Ya supongamos que esta célula normal tiene 4 miofibrillas. La hipertrófica, supongamos que acá tiene 6 miofibrillas, ¿ya? Por lo tanto, entonces aumenta su volumen porque aumentó la cantidad de organelos. Eso es lo que ocurre entonces exactamente cuando uno está sufriendo una hipertrofia muscular. Por eso que también en este caso el consumo de proteínas tiene que aumentar, porque estos sarcómeros están formados por básicamente proteínas, ¿cierto? Actina, miocina, etcétera. Y es bien complejo de alguna manera lograr ese crecimiento, ya porque desde el punto de vista metabólico es muy caro. Las proteínas son lo más caro prácticamente que tiene el metabolismo. Entonces, importante, de nuevo resalto, de que no aumenta el número de músculos, sino que lo que aumenta es el número de sarcómeros, ya que es un organelo. Esa sería la hipertrofia fisiológica. Supongamos que yo estoy realizando entonces mucho trabajo físico,
realizando algún deporte que es muy demandante de musculatura, fisiológicamente entonces el músculo se hipertrofia. Ahora, ¿qué ocurre en condiciones patológicas? Porque la hipertrofia también puede ser patológica. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de hipertrofia patológica? Es la hipertrofia que sufre el corazón. ¿Ya? El corazón. Acá tenemos un corazón que está de un paciente canino que tiene hipertrofia muscular. Este es un corte transversal. Y si ustedes se fijan, tanto ventrículo izquierdo como derecho están prácticamente con el mismo lumen. ¿Ya? Entonces hay uno de los dos que está hipertrofiado. Recuerden que el ventrículo derecho es muscularmente más pequeño que el ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a ver que hay distintas situaciones en las cuales el corazón tiene que, de alguna manera, adaptarse a una situación en la cual tiene que hipertrofiarse. ¿Ya? El ejercicio también extenuante, repetido, crónico, también podría causar una hipertrofia cardíaca. Por ejemplo, de los deportistas de alto nivel, ciclismo, por ejemplo, tienden a desarrollar hipertrofia muscular. Y eso no es una condición muy fisiológica que digamos. De hecho, finalmente cuando disminuye la carga de deporte con la edad, por ejemplo, ese corazón hipertrofiado provoca algunos problemas de salud. No, no es como bueno tener un corazón gigante. Por lo tanto, ahí todo tiene su equilibrio. El corazón puede sufrir dos tipos de hipertrofia. Una hipertrofia que se llama hipertrofia cardíaca excéntrica y la otra es una hipertrofia cardíaca que es llamada concéntrica. Eh, ¿Por qué el corazón puede hipertrofiarse? El estímulo es similar al que veíamos cuando realizábamos el trabajo del músculo esquelético, el trabajo en el fondo. Pero acá el corazón no es que uno diga ya lo voy a ejercitar, lo voy a obligar a que haga latidos más fuertes porque eso obviamente no lo puedo hacer, sino que esto ocurre en condiciones patológicas. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una inflamación, por ejemplo, de la válvula pulmonar, la que lo voy a ir rayando. Supongamos que esta válvula pulmonar empieza o se nos inflama por algún motivo. Por lo tanto, cuando este se hace más, se va engrosando, ¿cierto? Y lo que ocurre es que se vuelve insuficiente. Es decir, se estenosa, ya perdón, se estenosa, se hace más estrecha. Por lo tanto, cuando el ventrículo derecho se contraiga y haga el intento de pasar por la válvula pulmonar, como lo realiza normalmente, lo que va a ocurrir entonces es que esta válvula le va a provocar una resistencia al corazón y lo va a obligar a que lata con mayor fuerza para poder vencer entonces esta resistencia que le está poniendo la válvula. Y ustedes ya recordarán en el primer semestre de que si esta válvula está más estrecha, es decir, está más estenosada, una parte de la sangre se devuelve y causaba congestión. En este caso una congestión de el lado derecho. ¿Ya? Y todos los órganos sistémicos, por ejemplo, congestión hepática, renal, ascitis, etcétera. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista cardíaco, esta válvula que está estenosada va a causar que el corazón tenga que contraerse cada vez más fuerte para poder vencer esa resistencia. Y que lo que ocurre entonces obliga a que este músculo empiece a hipertrofiarse. ¿Ya? Se empieza a hipertrofiar. Y vemos entonces que este músculo se hace cada vez más grueso, está hipertrófico. Eh, Eso entonces sería una causa de hipertrofia cardíaca del lado derecho. Ahora ustedes hagan el ejercicio con las otras válvulas y se van a encontrar entonces con situaciones similares. ¿Qué tipo de, en este caso, si el corazón tiene que realizar más fuerza para poder vencer esa resistencia, se habla entonces que es una hipertrofia, aquí lo voy a escribir, de tipo concéntrica. ¿Ya? Entonces acá en este caso el corazón tiene que realizar una mayor intensidad de la fuerza de su contracción.
para poder vencer, insisto, esa resistencia. ¿Por qué estaba más resistente esa válvula al pasaje de la sangre? Porque, por ejemplo, estaba inflamada. Otro motivo de una hipertrofia cardíaca que puede ocurrir en el lado derecho, recuerden que la sangre, acá lo voy a colocar con otro color, recuerden que la sangre que va por la arteria pulmonar llega al pulmón, ¿cierto? Y en el pulmón si la sangre se oxigena. Supongamos que ahora este animal tiene, acá vamos a dibujar un esquema de su pulmón. Supongamos que este animal tiene una neumonía, ¿cierto? Difusa. Ya lo voy a pintar con verde. Supongamos que está todo el pulmón, el parénquima pulmonar, inflamado. Esta sangre, cuando llegue y trate de pasar a través de los pulmones, se va a encontrar también con una resistencia. Y por lo tanto el corazón va a tener que hacer más fuerza para poder pasar a través de este pulmón y más encima que se va a oxigenar menos. La consecuencia de esto también de nuevo es una hipertrofia cardíaca concéntrica del lado derecho. ¿Ya? Hagan el ejercicio como les contaba entonces ahora con lo que ocurre con las otras válvulas. ¿Qué ocurre ahora? Imaginemos otra situación. Vamos a ver, el dibujito, lo voy a... eh, vamos a borrarlo para dibujar de nuevo. Imaginemos ahora, a ver, un segundito, imaginemos ahora que tenemos una situación en la cual... No, imaginemos una situación en la cual tenemos que, voy a salir del modo de presentación, imaginemos una situación en la cual tenemos que ahora la válvula es insuficiente. ¿Qué significa insuficiente? Significa que ahora la válvula cuando tiene que cerrarse no se cierra adecuadamente y lo que ocurre entonces es que la sangre se empieza a devolver hacia el ventrículo. Por lo tanto, cada vez que el ventrículo se contrae, supongamos ahora que esta válvula no se cierra totalmente, es lo contrario a la situación anterior. En el caso anterior la válvula no se abría completamente. Ahora lo que ocurre es que la válvula está insuficiente y por lo tanto cuando tiene que quedar cerrada, no se cierra completamente por algún problema, por ejemplo, de conformación, en la cual entonces el ventrículo se va a contraer, la sangre va a pasar hacia la arteria pulmonar y una parte de ella se va a devolver. Por lo tanto, cada vez que el ventrículo se va contrayendo, va quedando una cantidad residual de sangre que va a hacer que este lumen ventricular sea cada vez más grande. El lumen ventricular, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan en este esquema, el corazón se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar, como muestra este dibujo. Una parte de la sangre se va devolviendo y el corazón, entonces, el lumen ventricular se va dilatando cada vez más. A ese tipo de dilatación se le llama hipertrofia cardíaca excéntrica. ¿Ya? Excéntrica, que es lo que le ocurrió entonces a este animal. Se fijan ustedes que el lumen de los dos ventrículos está prácticamente igual. ¿Ya? Acá el derecho está dilatado. Hipertrofia cardíaca de tipo excéntrico. ¿Ya? A mi parecer este es uno de los conceptos como más complejos de los ejemplos de hipertrofia. Así que les recomiendo que hagan el ejercicio de imaginar situaciones en las cuales tengo una válvula que está insuficiente y otras situaciones en las cuales la válvula está estenosada. ¿Ya? Insuficiencia se refiere a que la válvula no se cierra adecuadamente cuando debe cerrarse. Y el concepto de estenosis valvular se refiere a una válvula que no se abre completamente cuando debe abrirse. ¿Ya? Por ejemplo, por estar inflamada o situaciones de ese tipo. Espero que se haya entendido entonces bien el concepto. Pasemos ahora entonces a otro concepto contrario, que es el de atrofia. ¿Qué pasa en la atrofia? La atrofia es una disminución ahora del volumen de un órgano debido a una disminución del volumen de la célula. Es decir, ahora la célula ocurre todo lo contrario a la hipertrofia. No es que disminuye el número de células, sino que lo que ocurre en este caso es que el volumen de ella disminuye porque uno o varios de sus organelos está entonces disminuyendo en número o volumen.
También en este caso puede ser una situación de tipo adaptativo, ya que la célula se adapta a una condición fisiológica, generalmente por un desuso, y en otras situaciones vamos a tener que esta atrofia es de tipo patológica. ¿Ya? Las posibles etiologías de la atrofia son el desuso, la denervación, por ejemplo en algún accidente en la cual yo tengo ruptura de algún tipo de algún nervio, en la cual ese músculo deja de inervarse, se atrofia. La presión también se refiere a un órgano presionando a otro. A eso se refiere a presión. Por ejemplo, un tumor está oprimiendo a un órgano, puede causar atrofia, ya de esas células que están siendo oprimidas por ese tumor. La edad también provoca atrofia de algunos órganos como cerebro. La desnutrición también provoca atrofia de los músculos, entre otras causas. ¿Ya? Hay muchos ejemplos de atrofia. Y una que es un poco más compleja de entender es el que ocurre en las glándulas endocrinas, de que se regulan mediante un mecanismo de feedback, ¿ya? O retroalimentación. Feedback negativo o retroalimentación negativa. Acá tenemos este cuadro que muestra algunos ejemplos de atrofia. Por ejemplo, por la edad, ¿ya? La edad provoca atrofia de encéfalo. Algunas patologías crónicas, por ejemplo, como acá en este caso da el ejemplo del cáncer, pero eso ahí el camino un poco más largo. Depende del cáncer y dónde esté ubicado, pero en general son células que van perdiendo nutrición o células que van siendo oprimidas por un tumor. La isquemia también, una isquemia que no sea causante de necrosis. Se refiere a una isquemia que sea parcial, no una isquemia total. Podría también causar una menor disponibilidad de nutrientes y esas células se empiezan a atrofiar. La desnutrición, ya, o mala nutrición, la disminución de la demanda funcional, por ejemplo, permanecer con algún miembro inmovilizado por alguna fractura, por ejemplo, o el estar postrado provoca muchas veces la atrofia de órganos que no se están utilizando, especialmente músculos. La disminución de algunas señales tróficas, ya especialmente la que ocurre cuando hay denervación por algún accidente, y el incremento de la presión. Acá en este caso da el ejemplo del decúbito, que es un poco menos frecuente en medicina veterinaria. ¿Ya? Importante que hay varios estímulos, especialmente de tipo nervioso, mecánico o endocrino, que podrían causar atrofia. Acá tenemos, por ejemplo, atrofia que es de tipo asimétrica. Significa que el animal tiene en este caso solo un miembro que está atrofiado. Acá se ve la causa. Tiene, este miembro no lo está apoyando porque probablemente tiene alguna fractura. Por lo tanto, tiene atrofia de todo el miembro, en este caso posterior derecho, ¿ya? Por desuso. El otro no está atrofiado. A diferencia de este animal, que seguramente está en esta condición por desnutrición, ya abandono, maltrato. Acá se ve que están todos los músculos atrofiados. Entonces es una atrofia de tipo simétrica, porque el animal simétricamente está atrofiado, ¿ya? El lado derecho y el izquierdo por igual. Acá entonces tenemos una atrofia por desuso y acá tenemos una por desnutrición. Les comentaba que una de las más difíciles de entender es la que ocurre por estímulos endocrinos, ¿ya? Y acá entonces me voy a detener un poco y también los voy a conducir a que revisen ejemplos sobre cómo se regulan fisiológicamente algunas hormonas. Nosotros vamos a utilizar de ejemplo las hormonas que producen los testículos, que es la testosterona. Y acá ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver este espécimen de la cual colocamos una fotografía aquí? Que es también el clásico ejemplo del que practica culturismo, físico-culturismo, ¿ya? Donde aquí se muestran, ¿cierto?, con una hipertrofia muscular importante. Estamos hablando de hipertrofia muscular, ¿ya? Estos músculos están hipertrofiados, porque esta persona, sí, es cierto, seguramente realizó un trabajo bien repetido, extenuante, con grandes volúmenes de peso, para hipertrofiar, ¿cierto? Estimular a sus músculos para llegar a este punto.
Pero realmente, aunque yo me lo pase todo el día en el gimnasio, nunca voy a poder llegar a este tipo de musculatura, ya sea porque hay muchos factores que intervienen. Una es lo genético, ¿ya? No todos los músculos tienen la misma capacidad de hipertrofiarse, por más que uno los estimule. Hay también una carga genética ahí que me permite o que me pone límites, ¿ya? Para bien y para mal, en el fondo. Así como también está los límites que me pone la genética en cuanto a la capacidad de almacenar grasa, por ejemplo, o de crecer, etcétera. La hipertrofia muscular igual tiene un componente genético. Pero aún así, supongamos que yo tengo una genética que me permita realizar una hipertrofia muscular sobre la media, nunca voy a llegar a este punto, ¿ya? Nunca llego a este punto. Para llegar a ese punto, yo lo que tengo que hacer es hacer trampa de alguna manera, y eso se hace mediante el uso de anabólicos. ¿Qué es lo que son los anabólicos? Los anabólicos son hormonas que se administran exógenamente y que lo que hacen es imitar el anabólico natural, que es la testosterona. ¿Ya? La testosterona es una hormona que realiza muchas funciones, pero entre ellas es anabólica. Permite que los músculos ganen peso, se dice, ¿cierto? O ganen volumen. Y en realidad lo que hace la testosterona es favorecer el anabolismo, hace que el músculo sea mucho más eficiente a la hora de sintetizar proteínas, por lo tanto lo hace mucho más eficiente para sintetizar sarcómeros, ¿ya? Entonces, lo que hace muchos de estos deportistas es en realidad hacer trampa, colocar testosterona exógena, aumentar la cantidad de testosterona sobre lo fisiológico y por lo tanto el músculo entonces entra en una especie de frenesí, de anabolismo que no ocurriría en condiciones naturales. Ya eso es totalmente antinatural. Y la testosterona igual exógena tiene muchos efectos colaterales también. Esto no es gratis. La testosterona tiene muchos efectos sobre la fisiología de la piel, por ejemplo, causando hiperplasia de las glándulas sebáceas. Es decir, las glándulas sebáceas empiezan a volverse más secretorias, por eso la piel se vuelve más grasosa, con tendencia al desarrollo de acné, ya debido a que muchos de estos conductos de las glándulas sebáceas se van llenando de sebo y con el aire se oxida, ¿cierto? Aparecen estos puntos negros, la flora bacteriana de la piel se aprovecha de esto y se desarrolla acné, por ejemplo, ¿ya? Por otra parte, el pelo también tiende a caer. Entonces, por eso que es muy frecuente que el físico-culturista use el pelo muy cortito, ¿ya? Ese corte de pelo muy cortito, y muchas veces tiende a ocultar un poco ese efecto que tiene la testosterona exógena. En el fondo, estos creen que uno no los pilla, pero en realidad el que sabe fisiología realmente es muy fácil darse cuenta cuando usaron anabólico y cuando no. Pero el efecto, y eso aquí nos vamos a tener un poquito más, el efecto indeseado del uso de anabólicos es la atrofia que provoca. ¿Ya? Aquí vamos a ver dónde provoca la atrofia. Y para eso, para poder entender, tenemos que conocer este mecanismo de retroalimentación negativa o feedback negativo, ya que es lo que les estoy mostrando en este esquemita. ¿Cómo funcionaba esto? Ustedes se acuerdan que la testosterona es producida por los testículos, ya que es una glándula endocrina. El testículo normalmente produce testosterona hasta una concentración sanguínea fisiológica, ya que depende mucho de la especie y de la edad también. Cuando esta testosterona alcanza su concentración fisiológica, la hipófisis capta la cantidad de testosterona circulante y lo que hace es disminuir la cantidad perdón, la testosterona cuando llega a un nivel fisiológico, ¿cierto? Tanto el hipotálamo como la hipófisis captan esa cantidad de testosterona circulante. Supongamos que la testosterona está baja. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? Produce más GnRH, que a su vez estimula la hipófisis para que produzca FSH y LH, y eso a su vez estimula los testículos para que produzcan más testosterona. Cuando esta testosterona eh, sobrepasa la concentración fisiológica, el hipotálamo deja de producir GnRH, lo cual provoca que la hipófisis deje de producir FSH y el testículo deja de producir testosterona. Y así se regula. Eso se llama
feedback negativo o retroalimentación negativa. Otras glándulas endocrinas hacen lo mismo. Por ejemplo, el ovario, que también es una glándula endocrina, la tiroides, las glándulas suprarrenales, por ejemplo, todas son glándulas endocrinas que se regulan de una manera muy parecida. ¿Qué pasa entonces si esta persona está, ¿cierto? Aquí vamos a colocar, inyectándose la testosterona de manera tramposa acá. Ya imaginemos que se inyectó testosterona. Por lo tanto, lo que él hizo fue aumentar de manera muy artificial la testosterona circulante. Por lo tanto, el hipotálamo y la hipófisis no tienen cómo saber eso. En el fondo, esa testosterona que yo estoy inyectando, el hipotálamo y la hipófisis no tienen cómo saber que es de una fuente externa. Ellos simplemente lo que hacen es determinar cuánta cantidad tengo en sangre. Por lo tanto, ahora este hipotálamo va a descubrir o va a captar que hay mucha testosterona circulante, por lo tanto, va a dejar de producir GnRH, que a su vez provoca que la hipófisis produzca menos FSH y LH, lo que provoca que el testículo produzca menos testosterona circulante. Produzca menos testosterona natural. ¿Qué pasa ahora si tengo un testículo que no está siendo estimulado por estas hormonas? Porque ya tengo mucha testosterona. El testículo empieza a atrofiarse, ¿ya? Se atrofia. ¿Cuál es la atrofia? Una atrofia de tipo endocrino, por desuso. ¿Por qué se desusa? Porque yo estoy reemplazando su función con la inyección exógena. Y el hipotálamo y la hipófisis, en el fondo, interpretan como que la cantidad de testosterona está alta, por lo tanto le dicen al testículo, usted produzca menos. Y el testículo entonces tiende a atrofiarse. ¿Ya? Por lo tanto, puede tener una gran hipertrofia muscular, pero atrofia testicular. ¿Esto es reversible? Es reversible, ¿ya? Es reversible, pero eso toma tiempo. En el fondo no es que aquí el que se puso la testosterona dice, chuta, no, me arrepiento, la dejo de tomar, y al día siguiente ya el testículo vuelve a la normalidad. No, eso no ocurre. Y es muy peligroso, de hecho, también, porque si la cantidad de testosterona se suprime de golpe, vienen muchos efectos colaterales por la falta de estimulación de testosterona. El testículo toma tiempo para que vuelva a retomar su función. Por lo tanto, puede ocurrir un efecto indeseado en ese sentido. Así que ese tipo de anabólicos tiene que ir disminuyéndose poco a poco para que el testículo vaya retomando también poco a poco su función. Esto mismo sucede con otras hormonas. Por ejemplo, los corticoides. ¿Ya? Los corticoides, como la dexametasona, por ejemplo, que son fármacos que simulan la función del cortisol natural. Si yo realizo sigo un tratamiento prolongado de corticoides, lo que estoy haciendo es reemplazar la función de la glándula suprarrenal. Por lo tanto, el uso repetido de corticoides crónicamente podría causar atrofia de la glándula suprarrenal. ¿Cuál es el motivo o cuál es la fisiopatología de esa atrofia? Sería similar a lo que vimos acá. El hipotálamo capta de que hay mucho cortisol circulante, por lo tanto deja de estimular a la hipófisis a que no produzca la hormona que estimula a la suprarrenal, y por lo tanto la suprarrenal deja de producir cortisol porque hay demasiado en la sangre y se atrofia. ¿Ya? Tarea entonces, repasen los mecanismos de feedback negativo o retroalimentación negativa. Lo pueden encontrar de las dos formas en los libros. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Espero que se entienda este concepto. Acá usamos el ejemplo de la hipertrofia muscular por el uso de anabólicos y el efecto que tendría sobre la glándula endocrina que la produce, que es el testículo. Cierro esta primera parte mostrándoles una fotografía de atrofia de piel que ocurre en los pacientes que tienen tratamientos crónicos con corticoides. El uso de corticoides provoca muchos efectos colaterales, entre esos la atrofia de la piel. Se ve la epidermis mucho más delgada y con la formación de estos comedones, que son, por decirlo de una manera, son puntos negros que ocurren, ¿ya?
Entonces, el uso de corticoides tiene que ser muy, muy bien pensado, muy restringido también, porque el cortisol tiene muchos efectos secundarios, para bien y para mal. ¿Ya? Así que la atrofia en la piel, ¿cierto? Tanto de la epidermis como de algunos folículos pilosos, puede ser uno de los efectos que provoca entonces estos tratamientos a largo plazo de corticoides. ¿Ya? Ya, vamos a dejar aquí entonces la primera parte. En el segundo capítulo vamos a hablar del concepto entonces ahora de hiperplasia, que es distinto a lo que vimos anteriormente. Así que espero que se haya entendido bien. El concepto no es complejo, pero lo que hay que repasar mucho son el mecanismo por el cual ocurren estos procesos, especialmente las atrofias que tienen que ver con efectos hormonales. ¿Ya? Así que ahí estamos para resolver dudas, pero como les contaba, repasen la fisiología normal, que esta es la clave para poder entender estos conceptos. Así que estamos en contacto.